Tapiazca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tapiazca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. En Radio Sol 106.3 FM. Café Tapiazca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los expertos. La revolución de la moneda digital. Con el maestro en competitividad organizacional, Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez. Bien, pues continuamos en el tomo 151 de Confieso que he leído. Hoy, martes 3 de marzo de 2020. Qué bueno que siguen con nosotros en el 106.3 de frecuencia modulada en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook. Si ingresaron a la aplicación, pues qué bueno que nos están escuchando a través de la aplicación o a través de la página web de Confieso que he leído. Le damos la bienvenida al maestro Jorge Portillo. Pues muy buenas tardes. Como decías ahorita, no sé cómo hablarle o le hablo con confianza a quien le tengo que hablar, pues que estabas leyendo. Y recordé algunos cuando estabas ahí repitiendo lo de la parte platónica de los estudios de filosofía. Pero luego ya inmediatamente me cambiaste de tema con todo lo del coronavirus, que hace un mes estuvimos viendo cómo se detectó, se fue siguiendo a partir de la tecnología, ¿sí? La Big Data y todo, hace un mes. Pero ahora, luego te enfocaste a la parte económica, financiera de México. Vamos a hablar sobre ese punto, pero a nivel internacional, porque el tema de hoy es el coronavirus, el mundo financiero y las criptomonedas. Conste que no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Pero mira, como hemos estado empezando regularmente, hoy, hace escasas 45 minutos, el Bitcoin estaba en 8,780.04. Y por ahí nuestro amigo José Roberto Morales mandó la imagen de que se congeló el Bitcoin. Sí, aquí en Sonora por el frío. Pero yo vi un perrito ahí, le dicen Bitcoin al perrito. Pues a lo mejor se llama, así, es la mascota, ya ves que luego todo el mundo le pone nombres medio raros, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que dentro de lo que tenemos que analizar también de las criptomonedas... ¿Pero se congeló? ¿En qué sentido? No, de que se ha estado manteniendo por el frío. Es una alegoría. No, efectivamente, ¿sí? ¿No? Sí. Más la referencia es que sí ha estado... No ha tenido como hace 15 días un brinco tan brusco, ¿no? Ni tampoco ese bajón brusco. Se ha ido bajando progresivamente, pero sí ha bajado. Pero fíjate que lo más curioso es que nosotros tenemos ya algunas semanas siguiendo el que te llama la atención. Hace 3 semanas, diríamos más o menos, teníamos 5.134 criptomonedas. Luego, la semana pasada fueron 5.146. Y en esta, 5.159. O sea, no ha habido muchas criptomonedas nuevas como otras veces. Y la dominancia también se ha mantenido de alguna manera estable. Hace 3 semanas era 62.5, la semana pasada fueron 63.6 y esa semana sigue siendo 63.8. O sea, se ha mantenido. Esto implica, por supuesto, todo lo que hay en relación a la misma economía,
que finalmente el Bitcoin no es un ente ajeno al ser humano, a sus vaivenes, a las situaciones financieras o económicas, y de ahí tenemos que marcar algunos puntos muy importantes. Tanto los mercados bursátiles como el ecosistema de las monedas digitales parecen reflejar, fíjate, un detalle humano, un miedo real, La incertidumbre que se está viviendo. Muy presente en la cantidad de inversionistas, ya que a razón del aumento en el número de casos de contagio por coronavirus en todo el mundo, muchas empresas, tú lo decías hace un momento, lo decíamos nosotros la vez pasada, y compañías comienzan a ver comprometidas sus operaciones comerciales al tener que tomar previsiones para evitar efectos adversos entre los empleados. Tú mencionabas nomás el caso de México, ¿sí? Lo que le compra a China. 80,000 millones de dólares. Entonces, todo lo que implica. Los recientes reportes publicados por diversas agencias de noticias destacan una caída en las acciones en distintos países. Ahí no hay mucho que buscarle, es una realidad. Bajó y ya para arriba. El precio del oro de alguna manera también bajó, pero se mantiene. Digo, no es algo que no tenemos que reconocer. Pero aquí cabe ver que para Wall Street y Goldman Sachs dice que precisamente se advierte en este informe la crisis de los posibles efectos que puede haber en la tradicional producción de los aparatos productivos en naciones como China y Estados Unidos, porque se comprometen las líneas de suministro, se compromete la producción dentro de ciertos rubros. Nosotros nomás mencionábamos lo cercano a la parte de la industria automotriz, por todo lo que implica las empresas satélites que conocemos aquí desde hace más de 30 años en el caso de la Ford. Por otra parte, el Banco de América, que dice que las caídas en las tasas de interés vigentes alcanzaron niveles negativos en Europa y Japón, asociadas, por supuesto, al mercado chino. Esa dependencia o correlación, dicen otros. A la luz de lo antes descrito, muchos inversionistas optan por invertir en los mercados más tradicionales. Se repliegan, que es lo más normal. ¿Por qué? Porque de esa manera empiezan a ver en los bonos del tesoro una relativa seguridad. Y tú lo decías también, el 2008, la situación del 2008, lo traemos por aquí. Pero lo más interesante es que podemos dar nombres. El impacto del coronavirus ha hecho que las 500 personas más ricas del mundo pierdan 444 billones de dólares en una semana. En conjunto de las 500. De las 500 personas. Pero bueno, pensemos en los más ricos, diríamos, o pensemos en tres, ¿sí? Jeff Bezos de Amazon, Bill Gates de Microsoft, Bernard Arnault de Louis Vuitton. Entre ellos tres, nomás, son 30 millones de dólares. Por lo bajito. Casi así. el 10%. Y les está doliendo la cabeza. Y son tres nomás. Nomás tres, ¿no? Entonces, esto por supuesto que tiene un efecto muy real en esa relación con las criptomonedas. Y el mercado tradicional, por lo que muchos analistas compartieron la tesis de que las criptomonedas posiblemente no funcionaban tan bien como activo de resguardo. Pero bueno, sabemos que se ha protegido. Y sabemos que, como decíamos en la imagen anterior, pues hay un resguardo formal o una protección del valor donde se mantiene. Lo más importante es que dentro de esos cambios, ¿sí? Hay una baja, hay una subida, está la presencia de las ballenas, como decíamos nosotros la vez pasada, pero lo más importante es que precisamente ese valor de 8.788 dólares hace un poco de tiempo, ¿sí? Van a empezar a repuntar precisamente por un activo de resguardo, un lugar de resguardo, donde, por supuesto, no podemos descartar la presencia de las ballenas, donde por supuesto que van a estar buscando cómo protegerse, cómo comprar y por supuesto cómo castigar el precio para ellos con sus grandes capitales, precisamente adquirir mayor Bitcoin. Esto también tenemos por ahí la parte de la operatividad en la red del Bitcoin, donde se ha visto un incremento de 113.120.000 millones de la velocidad del hash. O sea, ha habido constante operación de este procesamiento de la red de Bitcoin, lo cual precisamente nos permite ir viendo cómo esos cálculos se sigue moviendo el Bitcoin. O sea, sigue habiendo transferencias, sigue habiendo confianza, sigue habiendo esa función real del Bitcoin de
transferir valor a otras personas. Esto implica entonces propiamente nuestra situación de esperar en muy corto plazo. ¿Cuál es? La presencia y el mantenimiento de un valor real del Bitcoin. De manera conservadora, hay quien dice, vamos a ir despuntando poco a poco. Más otros dicen, ahí viene el halving. Nos va a permitir el halving, precisamente en lo que hicimos la semana antepasada, de ese cambio que se va a reducir el pago por un Bitcoin, por quien encuentre, un minero que encuentre un Bitcoin o que complete, diríamos de la manera más común, y que podamos decir, aquí está. Entonces el halving nos va a permitir que lo que se pagaba $2.50 ahora va a pagar la mitad, $6.25. Y entonces hay quien dice que en ese momento es donde nosotros tenemos esperanzas, o ciframos esperanzas para que se vaya subiendo el precio del Bitcoin, independientemente del entorno de la economía tradicional contra el coronavirus. Por lo tanto, esto nos va a llevar a nosotros a ese impacto real, ¿sí? A reducir, lo que tú mencionabas en el caso de México, a reducir la mitad del crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en el 1.5 según el escenario más adverso, pero ya desde la perspectiva o la visión de la OCDE, que anticipa que si el virus se propaga masivamente en Japón y Europa, ambas podrían entrar en recesión, y ahí sí estaríamos sumando la problemática de países grandes o de economías estables, y eso implica precisamente que la OCDE lo vea con preocupación. Entonces tú mencionabas hace un momento la situación económica de México, pero ya la OCDE, ¿sí?, ya está, por supuesto, en una visión mucho más amplia, cuestionando o futuriando, diríamos, lo que pudiera pasar. Imaginémonos Estados Unidos y Japón, el efecto de China con ellos, todo lo que puede implicar, y es precisamente un crecimiento de no desarrollo real o formal de la economía mundial en este 2020. Así lo reflejan las perspectivas intermedias de la OCDE, que revisan lo que se publicó en noviembre. Ellos preveían un crecimiento mundial de la economía en torno al 2.9. Entonces, en este trimestre, con esa situación a la vuelta de la esquina, para que va a afectar a todo el mundo, pero específicamente en la economía de Japón y de Estados Unidos, pues se hablaba en 2.9 y ahora se habla de 1.5. La OCDE no descarta que en su escenario más negativo, con una epidemia prolongada y contagio amplio a otras regiones, el el PIB interno bruto global retroceda en este primer trimestre. Entonces, por supuesto, tenemos historia 2008, 2003, le debe estar preocupando bastante al G20, porque también tenían sus proyecciones, Japón y Estados Unidos, que son parte de, pero finalmente las previsiones de crecimiento y desarrollo, ¿sí?, están de alguna manera comprometidas por el efecto real del coronavirus. No es el único riesgo inmediato, porque hay otras cosas en las que la OCDE ve, pero sí pudiéramos recordar las tensiones con China y Estados Unidos, que también se tenía un cierto riesgo o latente, un problema para el desarrollo económico. Pero bueno, en este caso lo aderezamos con la presencia del coronavirus, y por supuesto que esto genera un problema mayor, un problema real, donde sí se puede presentar una crisis de bastante envergadura. Y esto, por supuesto, cuando decimos coloquialmente que si a Estados Unidos le da un resfriado, pues bueno, esperemos que estemos preparados a México le da neumonía para en esa situación actual en la que estamos viviendo. En esa situación actual que estamos viviendo, que pues a muchos nos preocupa en la perspectiva económica, todos sabemos de la preocupación que tenemos en el aspecto social, pero bueno, sigamos viendo cómo es el desarrollo del coronavirus y que no llegue fuertemente a México. Muy interesante, Jorge, muy interesante, y fíjate cómo se engarzó en la reflexión que hacíamos nosotros, o lo que dejamos para la reflexión, y el tema que tú traías. La pregunta aquí es, por ejemplo, los grandes capitales en algún lugar tienen el dinero, ¿okay? Sí, claro. Que son inversiones, en algún lugar está. Pero entonces empieza a haber problemas en un sector, ¿sí? Entonces que lo mueven, por eso se bajan las acciones, Sí. ¿no? ¿Pero lo mueven a dónde?
¿A dónde lo mueven? Entonces, ahí en ese momento es cuando, como no hay ninguna industria que pueda repuntar o ningún sector que repunte, porque es algo generalizado, se ve una recesión fuertísima. Sí, la recesión fuerte. Y aparte es cuando muchos de ese tipo de capitales lo que hacen es prestar, ¿sí? Para solventar una situación social. Es una manera. Sí, es una manera. Es una manera, sí. Y por supuesto prestan, no son nada más de la caridad, claro. Y el préstamo pues es doloroso muchas veces. Y eso viene y repercute. Aquí hemos dicho en varias ocasiones que varios analistas veían indicadores económicos similares a los años previos al 2008. Sí. Y entonces, por lo tanto decía, yo no sé si va a ser el 2020 o el 2021, pero estamos bueno. Quiere decir que la economía mundial ya estaba tocada, ¿no? Enferma, vamos a decir. Sí. ¿Qué pasa si llega el coronavirus a un conglomerado? ¿Sí? ¿A quién va a atacar de manera más drástica? A los que tengan las defensas más bajas. Uh-huh. Aquellos que consumen mayor cantidad de alimentos ácidos y menor de alcalinos, ¿no? Traen un pH ahí medio desequilibrado y son propensos, ¿no? En la economía es exactamente lo mismo. Exactamente. China con todo y los problemas que está teniendo, etcétera, China está sorteando las cosas. Bueno, hicieron un hospital creo que en un día o en 10 días, o sea, una cosa así, porque andaban en el crecimiento del 6.5, del 7%, ¿sí? Con un nivel de, sí a México nada más, que es una economía emergente, le exportan 80,000 millones de dólares, ¿sí? México. ¿Cuánto es a los demás países? Uh-huh. Porque, ahora, fíjate, otro elemento a tomar en cuenta. Donde inició esta epidemia es en Asia, uh-huh. Principalmente en China, en Asia. ¿A dónde se empezó a infectar? En los países asiáticos. Sí, Japón, Corea del Sur, en Singapur, esos lugares. Muy bien. Curiosamente o coincidentemente, la industria de punta de este país, de este mundo, ¿sí? Tiene que ver evidentemente con todo lo que es la informática, ¿sí? Los celulares, las computadoras. ¿Y dónde están los insumos? Exactamente. En Asia. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, no es una situación... No es cosa menor, ¿eh? No es cosa menor. Es un riesgo real. Muy duro. Tú decías algo antes del 2008, sí, antes del 2008 teníamos también el SARS en el 2003 y todo lo que fue surgiendo. Y bueno, ya se veía desde hace, por lo menos en el ambiente financiero o de las criptomonedas en el que yo he estado ya inmerso casi por 4 años, se veía, hace un año se veía precisamente fuertemente la posibilidad de una recesión mundial muy fuerte. Sí, y se dijo y se ha estado, o desde hace un año y medio se estuvo diciendo, ese año y medio en el que yo conocí a algunas gentes financieras, donde decían, ahí viene, se va a dar, es real. Y bueno, en este caso fue por una cuestión de salud, donde nos está pegando, pero, ¿y si no hubiera sido salud? ¿Qué otro factor hubiera sido? X. En un organismo con bajas defensas, lo que sea. Lo que sea. Sí. Lo que sea. Y estuvimos cerca de la guerra, ¿eh? Además, también aquí lo comentamos, estuvimos cerca de la guerra. Sí. Entonces, una reacción, la muerte de un general de alto rango, utilizando tecnología, Bagdad, sí, entonces todo lo que pasó, entonces, bueno, pues finalmente la tecnología está para quedarse en Irán. Y todo lo que implica hoy en día. Entonces, pues estaremos pendientes de este fascinante mundo de las criptomonedas, pero que por supuesto roza o tiene diferentes aristas. Cuide su salud, nútrase bien, tome mucho limón y en la mañana limón con agua tibia, alcaline su cuerpo y cuando llegue el coronavirus va a poder usted resistir, porque desafortunadamente la economía mexicana no tiene defensa sólida. Ya lo hemos aquí comentado con mucha preocupación. No tiene defensas sólidas, no tiene defensas fuertes, así es que la economía mexicana está muy expuesta. Por lo menos que su cuerpo no esté expuesto. Muchas gracias, Jorge. Y mira, pues para levantar un poco el ánimo, vamos a escuchar a Olga Tañón. Ahorita que hablabas de esos 500 billonarios que han perdido, pero no dejan de ser bandoleros.
Así que a ellos les dedicamos esta canción de Olga Tañón, Bandolero. Bueno, pues ahí Y va. enseguida volvemos. Muchas gracias. Libro libre.